Estamos streaming ahora, transmitiendo en vivo a través de YouTube. Nuestra próxima presentación va a ser del señor Julio Schilling. Our next presentation is from Julio Schilling, and he's going to present the institutionalization of the collective memory. All right, you ready? ¿Va a ser en inglés o en español? No, no. Ahí mismo. No hay nada como hacer una presentación que en un templo, un lugar. Sí. Yo vine con todo el equipo para facilitar esto. Así que puedo. ¿Eh? Sí, claro que sí. Que está ahora metido en Venezuela, fue acusado, encontrado culpable. Mira, pues esto del 2000. Increíble. Es la única copia que tengo, pero saca de fotografía. ¿Quieres que te la mande foto? Mándame la foto, mándame la foto. Wow. Déjenme poner esto acá. ¿Se me escucha bien? Bueno, primero le quiero dar las gracias a Herencia Cultural Cubana por esta invitación y realmente el ser parte de cualquier cosa que hace Herencia Cultural es un privilegio. No hay una revista, un aporte cultural de la talla de Herencia. Han hecho desde hace muchísimo tiempo un trabajo extraordinario. Así que para mí estar acá pues es un privilegio. Y en un evento que el lema me fascina, la Cuba posible. Para un libro está magnífico, realmente impresionante este evento de 3 días que quedará grabado y estoy seguro que se hará referencia el día de mañana. La ponencia institucionalización de la memoria histórica. Bueno, ¿qué tiene que ver la memoria histórica, podrán decir, con una Cuba posible? Yo les digo que casi todo. Voy a empezar con 2 conceptos y qué mejor lugar que en un templo, que después al final voy a traer a colación por qué lo quise mencionar. San Agustín
propuso la teoría de la guerra justa. Él decía que cuando por una parte se combate por justicia, por la otra se guerrea a favor de la inequidad, es la base para una guerra justa. Otro gran santo, Santo Tomás de Aquino, consideraba que después de Dios venía la familia y después la patria. En otras palabras, él entendía que la patria era un regalo de Dios. Y en ese entendimiento, nuestros próceres del siglo XIX, del siglo XVIII y nuestros próceres en la lucha contra el castrocomunismo entendieron ese concepto de Santo Tomás de Aquino. La memoria colectiva, bueno, ¿qué es? O sea, no estamos hablando de un par de gente que se van a aglutinar y van a tratar de preservar la cabeza. No. Es un trasfondo para compartir como sociedad recuerdos y hechos. Un conjunto de conocimientos compartidos. Esto está entrelazado con la psicología, la sociología, la antropología, la historia y la filosofía. Las representaciones compartidas del pasado contribuyen a quienes somos, pero más importante, a lo que queremos seguir siendo en el futuro. Y esta parte es muy importante. Es fundamental en el sentido que le presta ayuda a personas que no vivieron experiencias, pero la mantengan fresca. Cuando vemos, por ejemplo, encuestas que apuntan que en determinados países democráticos hay una atracción hacia el modelo socialista, bueno, aquí la memoria colectiva no funcionó, no se promovió, porque si se hubiera hecho, no es posible que abrazaran ese concepto. Entonces, y fíjense que esto se puede aplicar a muchísimas cosas. El ejemplo de la juventud en encuestas recientes nos dejan ver eso. Pero pueden decir, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre la historia y la memoria colectiva? Bueno, la historia busca recoger los eventos supuestamente escritos de manera objetiva, o sea, esa es la idea. La historiografía pues tiende a darle un poco más color, etcétera, pero el trabajo de la historia es relatar las cosas como pasaron. La memoria colectiva busca asociar lo que pasó, pero vinculado a los valores nacionales, vinculado y fortaleciendo la identidad de quienes somos. Esto es muy importante. No es un rejuego solamente de palabras o conceptos. Es lo que alimenta a un pueblo a exponer su vida. Por ejemplo, lo que estamos viendo hoy en Ucrania. Un paréntesis. Son las cosas que la identificación de una sociedad con sus raíces, ese vínculo, es parte de la memoria colectiva que se ha pasado a través de diferentes generaciones. Y dice, bueno, ¿pero qué relevancia tiene eso? ¿Qué importancia tiene esto? Tiene toda la importancia del mundo si no se quiere vivir en dictadura. Porque un gobierno consensuado, una democracia, requiere de una sociedad virtuosa, requiere de una ciudadanía que tenga las herramientas éticas para defender ese sistema. En otras palabras, la preocupación, por ejemplo, de Platón con el concepto primitivo de la democracia, no era que no le gustaba,
sino que desconfiaba de las turbas que no tendrían tal vez la disciplina y sus gobernantes que a lo mejor les conviene promover el embrutecimiento político para perpetuarse en el poder. Entonces, una ciudadanía con las herramientas democráticas para poder vivir libre en una república es esencial. Ahí entra la memoria colectiva. Recuerden que cuando cae una dictadura, sobre todo si es un régimen totalitario, porque un régimen autoritario tiene la sociedad civil y tiene cierta base intacta, no parte de cero. Un régimen totalitario no tiene sociedad civil, tiene un simulacro, que son las organizaciones de pantalla y instituciones que inventan el poder político, pero no tienen ningún tipo de autonomía de las fuerzas que están en el poder. Entonces, en el momento de liberación, eso es magnífico, pero ahí empieza otra lucha. La lucha para llegar a la democratización, o sea, lo que conocemos como poder instituir un sistema de autogobierno, una sociedad abierta, Estado de Derecho, etcétera. Bueno, para llegar de aquí a allá hay un puente. Ese puente es la justicia transicional. Se llama transicional porque es la que va a encargarse de investigar los crímenes que cometieron, de responsabilizar a los criminales que los cometieron y de indemnizar a las víctimas. La indemnización no tiene que ser necesariamente en remuneración de dinero, pero tiene que reconocerse el daño, y esto lo podemos aplicar a todos los crímenes que se cometieron, incluyendo el robo a mano armada de propiedades y una serie de cosas. O sea, no solo fueron los cargos vinculados a alguna actividad política. La democratización urge, a partir de ahí, de determinados procesos como la descomunización. Si Cuba no lleva a cabo un proceso de descomunización, en menos de una generación tiene otra vez otro modelo reciclado del castrocomunismo. Hay que haber un proceso de lustración, como ha habido en las democracias exitosas de Europa Oriental, en otras palabras, personas que tuvieron responsabilidad en la barbarie que ocurrió, tienen que ser separados de la posibilidad de obtener ciertos puestos. Esto se llevó a cabo en Alemania nazi, o sea, el modelo existe. Y hay que recordar, mira, una cuarta parte de la población en Alemania tuvo que compadecer ante los tribunales, una cuarta parte. Sin embargo, el 0.005% de la población tuvo que enfrentar cargos criminales. En otras palabras, se llevó a cabo un proceso de desnazificación, pero la mentira de que, bueno, pero todo el mundo tiene algo que ver y todo el mundo va a ir a la cárcel, eso es incierto. Eso lo dicen los que están defendiendo el status quo para precisamente tener lo que se tuvo en Rusia, lo que se tiene en Nicaragua y lo que se tiene en todos los modelos que no queremos ir hacia ahí, porque preservaron ese legado criminal del pasado. No basta solo con enfocar en la historia, porque uno puede decir, bueno, ¿para qué perder tiempo con la memoria colectiva? Simplemente ahí enseñamos buena historia, sí, pero la historia tiene otro propósito. La historia es retratar de la mejor manera posible lo que ocurrió. La formación cívica, fundamental, pero también tiene otro propósito. O sea, la formación cívica tiene que existir, es una especie de entrenamiento a la ciudadanía en ciertos valores, cierto comportamiento, ciertas responsabilidades con un sistema de autogobierno. La memoria colectiva incorpora el pasado, pero de una forma para asegurar que en el presente y el futuro está latente de esa realidad. Por ejemplo, miremos el pasado mambí, o sea, nuestra etapa colonial. El proceso cubano, como
todos los procesos de independencia, fue también un proceso de guerra civil, tanto en los Estados Unidos como Cuba, como en todas partes. O sea, había un sector de la población doméstica que quería seguir con la corona, estaban los españoles y estaban los cubanos que combatieron. En los Estados Unidos ocurrió exactamente lo mismo. Una tercera parte pelearon por la independencia, otra tercera parte quería quedarse con Gran Bretaña y otra tercera parte no le importaba un bledo, o sea, no eran indiferentes hacia lo que estaba ocurriendo. Pero hubo más de 10 levantamientos seminales, 3 guerras, 2 de ellas con eventos que marcaron una pauta universal. Los campos de concentración de Weiler sirvieron a Alemania nazi como modelo, y es más, bueno, desde antes sirvió a Vladimir Lenin en un formato de cómo poder aislar sectores de la población cuando se está en alguna especie de guerra, porque esto se llevó a cabo antes de Alemania nazi, en Ucrania y en otras de los países que querían dominar. De modo de que fue fundamental que eso, no solo desde un punto de vista de historia, sino desde un punto de vista como parte de nuestra conexión con quienes somos, el hecho de que el pueblo cubano, en términos de proporción y per cápita, fue uno de los que más aportó en vidas a su independencia. Fue per cápita el país de todas las Américas, e incluye los Estados Unidos, que tenía más soldados enemigos en su territorio. De modo de que estas cosas, quiere decir que aún así, los cubanos que querían ser independientes y libres se enfrentaron a un enemigo mucho más poderoso, mucho más grande, los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que se cometieron. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se habló? Bueno, España sabiamente, por eso es que quiso negociar con los Estados Unidos, porque sabía que iban a tener mejores términos con los Estados Unidos por el tema de defender los intereses comerciales de los estadounidenses, y no querían tocar ese tema. Nuestros próceres, que fueron despojados de sus propiedades, de su riqueza, no se les devolvió nada. Los que colaboraron, los cubanos que colaboraron con España, que contribuyeron a básicamente ese genocidio, fueron premiados, estuvieron en posiciones de poder adquirir esas propiedades regaladas. Muchos españoles convenientemente estaban en el lugar correcto, en el momento correcto, y por centavos se aprovecharon de una situación de la cual ellos aportaron a crear. Entonces, esta grave injusticia, así nació la República. Ahí no había memoria colectiva, ahí o sea, y no se trata, por favor, de analizar la venganza, aquí venganza no tiene nada que ver. Venganza hay cuando no hay justicia para de una forma civil resolver estos problemas que son reales, no son inventados, pero hay que estar insistiendo en que ocurrieron y relatando y mantener la memoria viva. Vamos a nuestra República, pues nace bajo la sombra de la impunidad, porque si vieron, aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad, que aunque no le dieran ese nombre, lo entendieron muy bien y no pasó nada. Entonces ya de entrada uno parte y dice, mira para esto, aquí mataron esto, se murió de hambre el otro, se murió de hambre por la política de exterminio, por una política calculada, no fue por que tuvieron mala suerte, no, fue premeditada para asegurarse que retenían el poder. Y entonces eso, mantengan eso, porque el tema de la impunidad ha sido un fantasma que constantemente
asomado la cabeza. Piensen en Fidel Castro, piensen, o sea, otras figuras que, no sé, metían un bombazo, mataban personas y no sé, no pasaba nada. No sé, no, si llegó a juicio, después amnistía para la calle y se acabó. Un culto a la violencia, en parte porque la impunidad avalaba ese tipo de modo de resolver diferencias políticas, diferencias sociales, diferencias civiles. Y me remonto, y voy a ir hacia atrás siempre, no hubo una sincronización con lo que ocurrió, con lo que estaba ocurriendo, para evitar que el día de mañana se aprendiera, se pusiera en práctica, que va más allá de lo que uno lee en la... Sí, se murió una tercera parte de la población, está bien. No, vamos a ir más a profundo, porque esto tiene ramificaciones muy importantes. Las imperfecciones de la República eran remediables, pero el canibalismo de querer sacar a uno para poner otro, pues llevó a descaradamente mentir. Y personas decentes estaban mintiendo, ¿no es verdad? Que si habían 20.000 muertos, que si habían esto, que si esto es lo peor que había en la vida. ¿Para quién es? O sea, que si la conducta era poco civilizada. Este gran país que todos queremos mucho, tuvo un vicepresidente y un ministro del Tesoro que tuvieron un duelo, y murió el ministro del Tesoro, que fue, en mi apreciación, el mejor hombre, Alexander Hamilton, y que lo mató fue Aaron Burr. O sea, estamos en los Estados Unidos, eso ocurrió. O sea, si ustedes han estado, la mejor vista de Nueva York, que está del lado de New Jersey, ahí del lado de acá del río Hudson, ahí cerca de Union City, bueno, del lado de Weehawken, ahí fue el duelo, ahí fue el duelo, porque las leyes de New Jersey eran un poco más flexibles, y cruzaron a New Jersey, tuvieron el duelo ahí murió Alexander Hamilton, una figura más importante de los Estados Unidos. Tú dices, uy, pero ¿qué pasó? Y al final Burr se le pusieron cargos, pero no fue preso, O sea, traigo esto a colación para que entiendan el tema de la imperfección. La esclavitud en los Estados Unidos se decidió casi 100 años después, y después tomó otro tiempo, otros 100 años antes que por fin se depuró de todo. ¿Por qué? Porque la democracia y sociedades libres, igual que los humanos son imperfectos, los sistemas también son imperfectos, y son procesos de ir perfeccionando. Sin embargo, nuestra gran república carecía de muchos de los defectos que vemos hoy. Mira, voy a usar otro ejemplo, el tema del cabildeo. Aquí ahora pasan cosas con cabildeo que en Cuba eran ilegal. O sea, el sector privado que se plega al poder político, hace contribuciones y tiene una influencia extraordinaria, bueno, eso en Cuba hubiera sido criminalizado. Entonces, ¿qué ocurría? Ocurría, pero la ley no lo toleraba. Acá no, aquí la ley te da ese espacio. Entonces nos damos cuenta, era que aquello no era tan malo. Sin embargo, personas que sí tenían el conocimiento de haber viajado, ¿por qué no defendieron esos valores que había que defenderlos? Y por supuesto no tener atracción por un gángster que no eran uno o dos los que decían que tenían vínculos con la Unión Soviética, con la inteligencia, no solo la KGB, sino la inteligencia militar, como que era el caso de Fidel Castro. Entonces, la memoria colectiva y el sentir de identidad, más allá de que el cubano, sí, es patriota, pero hay un puente que se colapsó, y en mi apreciación fue esa base. Si nos montamos ahora al presente comunista, bajo ningún concepto se puede pensar que una Cuba posible, la Cuba que soñó Martí, la Cuba que dio el padre Félix Varela y todos nuestros próceres de ayer y de hoy, eso no es posible si no se enfrenta y la realidad de los crímenes de lesa humanidad que este régimen ha cometido,
ni hablar de un acercamiento comercial y decir, bueno, aquí podemos tener una China con mojitos y Cuba libre y bueno, y nos vamos así y con el tiempo seguramente va a desembocar. Es una falsedad. Yo creo que los que han defendido en el pasado ese argumento, yo creo que ya han pasado bastantes años, desde 1978, que se inició esta aventura con China para darnos cuenta que regímenes totalitarios en acercamiento comercial solamente se fortalecen y no responden. Eso se decidió en el año 1989, unos meses antes que cayera el muro de Berlín, en la plaza Tiananmen. Ahí se consolidó el modelo chino. Puedes tener un Estado leninista, una dictadura comunista y un capitalismo de Estado mixto. Ahí se decidió. O sea, el contagio no fue que el capitalismo lo iba a hacer mejores personas, sino fueron ellos que pervirtieron el capitalismo. Lo vemos hoy, el castrocomunismo ejerciendo el capitalismo de Estado a mansalva, en una cleptocracia muy parecido en ese sentido a lo que hay en Rusia, donde los más allegados al poder, que todavía están en el poder, pues controlan básicamente la riqueza. Hay que, como parte de esa memoria colectiva, también entender y no solo de los crímenes que cometió, que está cometiendo aún el castrocomunismo, sino de esa lucha gloriosa de los cubanos desde 1959. Los cubanos no son un pueblo de eunucos, han defendido su libertad y la siguen defendiendo. Nuestros mártires sobran y el 11 de julio demostró que están dispuestos aún a levantarse contra el castrocomunismo. Para concluir, el sistema de educación es fundamental. De eso se habló y sin lugar a duda hay un trabajo extraordinario en ese campo, el sistema judicial. Todo esto son complementos a la memoria colectiva. Tiene que haber un sistema de educación, ¿no es verdad?, que tenga eso presente. Tiene que haber el sistema judicial que tome en cuenta en todo momento el papel que juega, la idea de traspasar y tener presente en todo momento ese fenómeno que nos une. No quiere decir que vamos a dejar de ser individuos y cada uno tiene sus memorias, sus recuerdos personales. No estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando, Martí nos une a todos, Padre Varela nos une a todos, Pedro Luis Boitel nos une a todos, es parte de nosotros. Eso lo tenemos que entender en la psiquis como pueblo. La formación cívica, fundamental, pero todo esto es parte de lo que en unión al gobierno libre y soberano tiene que tener claro, que su principal función es preservar la libertad de sus ciudadanos, lo primero, y tiene que buscar todas las herramientas para entender qué es lo que tienen que hacer para asegurar y mantener viable y que el ser libre sea algo sostenible y no algo que puede venir alguien en otro momento y cambiar. Entendimiento y abrazar la noción de la primacía de un orden trascendental donde existen derechos naturales y ley natural fundamental, principios y valores que ningún gobierno puede transgredir, porque eso es un fenómeno que te lo dio Dios. Esos parámetros morales y ese amor a la patria es lo que hace que personas en todo momento y una ciudadanía esté equipada para enfrentar los retos que vienen. Y ahora para concluir, vuelvo con lo que dije al principio de San Agustín y después Santo Tomás, la noción de la guerra justa. Esta lucha siempre va a existir, jamás se va a llegar un momento donde uno dice, bueno, ya hemos llegado a la nirvana. No, ni en la otra vida eso va a parar, vamos a estar claros. En este momento los Estados Unidos estamos viendo
cómo el marxismo, tratando de dominar la cultura, está llevando a cabo su campaña. O sea, ¿quién lo diría aquí en los Estados Unidos, no es verdad? ¿Quién lo diría? Entonces, hay que entender de que nunca se va a llegar a ese momento de que se puede bajar la guardia y que siempre hay que estar dispuesto a ir a una guerra justa contra un enemigo sin piedad y sin freno. Y tal cual como nos enseñó Santo Tomás de Aquino, la patria es un regalo de Dios y después de la familia y de Dios propiamente, hay que rendirle culto y hay que estar dispuesto a hacer todo lo necesario para preservarla, porque eso es parte de quienes somos y dentro de esa patria está Dios también. Muchísimas gracias. Bueno, mira, en los Estados Unidos, que es donde estamos viendo esto, porque el marxismo cultural, el neomarxismo, para darle el nombre que tiene, funciona como mecanismo de subversión en democracias. O sea, porque una vez que llegan al poder, ya ni hablar de eso. En China, la ideología de género, esta bobería, nadie le interesa. O vete a Irán y ponte a hablar a los ayatolás de eso, a ver qué te pasa. O sea, esto es un fenómeno que, aprovechándose de los espacios de libertad que buscan, pues precisamente llegar al poder de esa forma. ¿Qué se puede hacer? Bueno, mira, en noviembre hay elecciones. Muchos estados claves han pasado leyes de integridad, de preservar el voto, la limpieza del voto, que es algo fundamental. Y los políticos después tienen, y la ciudadanía les tiene que estar recordando, que cumplan la tarea pesada, como cual, por ejemplo, no puede una empresa que controla el 90% del tráfico del Internet estar escogiendo a quién le dan preferencia y a quién no, según su visión ideológica. Eso no puede ser permitido. O sea, cuando tú vas a poner un teléfono en la casa, a ti la compañía de teléfono no te dice, bueno, pero ¿por qué tú votaste? ¿O cuál es tu opinión acerca del aborto? ¿O qué piensas tú de la teoría crítica? No, te pone el teléfono y se acabó. Bueno, ¿por qué lo hacen? Porque hay leyes que les exigen operar así. Eso mismo tiene que ser para la Internet, eso mismo tiene que ser para empresas de los medios sociales como Twitter, porque gozan de un privilegio que no los puede mandar. O sea, si ellos quieren ese escudo, ¿no es verdad? No quieren operar como un periódico, como un medio de publicación, quieren tener cierta inmunidad de litigio. Ah, bueno, entonces no se puede estar en misa y en procesión, y les corresponde a los políticos cruzar ese paso. La idea de pensar que no, esto el mercado solo lo va a solucionar, es muy difícil destronar, por ejemplo, una empresa que controla el 90% del tráfico y 4 o 5 agencias de los medios industriales que controlan el 80% de todo lo que se publica. O sea, estás hablando de básicamente monopolios que están sirviendo un interés que ya se abandonó, ya se ha convertido en una novela histórica el papel que la prensa antes jugaba. Pero siempre recordemos que siempre había una complicidad. El señor Walter Durante del New York Times negó que la hambruna en Ucrania estaba ocurriendo, el Holodomor. Lo negó, dijo, no, hay escasez, pero aquí no está ocurriendo nada. Cuando él sabía que estaba ocurriendo, pero era un agente de la KGB. Herbert Matthews en Cuba sabía que ahí no habían miles de soldados en la cabeza de un guanajo. Mintió porque estaba sirviendo los intereses
ideológico, a la cual fue a Cuba. Entonces, si bien es cierto que siempre ha habido determinados factores de conspiración en contra de la libertad y a favor de movimientos radicales, hoy en día los medios industriales, por lo general, son activistas políticos. Es más, ellos mismos te lo dicen, ellos mismos ya se han autodeclarado, han salido del closet. No, nosotros tenemos un papel aquí que cumplir. Entonces, cuando eso ocurre, que determinan qué noticias reportar y qué no, y qué le dan, qué lo ponen en primacía y qué no, pues bueno, tiene que haber cierta protección del terreno de la libertad para la sociedad, y ese le corresponde a los políticos. Quiera Dios que ahora, después de noviembre, eso lo tomen, enfoquen en eso. Eso es porque Chiqui me quiere. Yo le dije, Chiqui, por favor, ve allá y haz buenas preguntas ahí. Bueno, primero por la parte bondadosa, muchísimas gracias por todo lo que has dicho, te lo agradezco mucho. Mira, la industria que hizo la Unión Soviética, ese proceso de industrialización, quitando el negocio de las gomas, el rubber, todas esas industrias se las levantó el Occidente. O sea, fueron industrias que se las vendieron. Ellos se robaron una parte, pero fue el mundo libre que colaboró. En Alemania nazi era exactamente igual. O sea, por un lado los aliados tirándole bombas a Hitler, merecidas, y por otro lado empresas privadas diciéndole a Roosevelt, por favor, no bombardee esta zona, tenemos fábricas que necesitamos y tal. O sea, parecería mentira, pero es así. Por eso, por ejemplo, al concluir la Segunda Guerra Mundial, algunas empresas fueron llevadas a tribunales, no lo suficiente, por su complicidad en usar mano de obra esclava, etcétera. En cuanto a las demandas, mira, la izquierda usa las cortes como si fuera a tomarse un vaso de agua. Ahí vimos, por ejemplo, las elecciones del 2020, ¿verdad? Las legislaturas estatales tienen el claro propósito, de acuerdo a la Constitución, de ser los únicos exclusivamente de redactar las leyes electorales. Ellos van a las cortes. No, porque se van a morir la gente, aquí vamos a tener millones de muertos, aquí van a morir 20 millones de personas si no se permite que voten por papeleo, que manden, mira, que tienen un papelote así, ya con eso basta. Y convencieron a jueces los jueces dijeron, esta es la nuestra, y validaron actos fuera de la Constitución. ¿Pero cómo llegó eso? Por demanda, por demanda. Están poniendo la demanda antes que ocurre nada. Los republicanos
no han utilizado eso de la misma forma, porque lo que pasa es que la izquierda, mira, la derecha está compuesta mayoritariamente de personas que salen a trabajar y, o sea, que tienen que poner sus cosas, todo en orden para su familia. Sin embargo, tienen una base intelectual de la izquierda que vive alejado de la realidad y se puede dar el lujo de tener el financiamiento para estar yendo a las cortes constantemente y presentar una serie de foros, buscar pagar las carreras fiscales para que salgan electos, para que entonces no lleven presos a criminales y sí lleven presos a personas que no son criminales, pero simplemente tienen una posición de oposición, una postura de oposición. Entonces esos sí van presos, pero los que están quemando ciudades, matando policías, no, eso no van presos, eso no van presos. Exacto, exacto, exacto. Claro, claro. Sí, sí, sí. No, no. Pero fíjate, todos recuerdan seguro los community organizers de Obama. Bueno, aquí estamos tomando, o sea, Saul Alinsky, o sea, incorporó
versiones del marxismo cultural, y Barack Obama, que es quien reformuló el Partido Demócrata. El Partido Demócrata hoy es el Partido Demócrata de Obama. Se pudiera llamar el Partido Obama. Yo no sé por qué no le ponen ese nombre ya. Entonces, pero yo creo que en lo favorable es que sí hemos visto un despertar en personas en reacción a la teoría crítica de raza, los padres, por ejemplo, levantándose en protesta a eso. Todas las elecciones que estamos viendo, todas las indicaciones nos dejan ver de que en noviembre van a sufrir miserablemente los demócratas, al punto que es probable que ya el Partido Demócrata dé por perdida la Florida, y por eso anuncian estas medidas y no esperaron a después de noviembre. Dijeron, bueno, total, la Florida la vamos a perder, vamos a darle al castrismo lo que quieren, porque esto fue una de las cosas que le pidieron desde hace tiempo. Los otros días se lo recordamos. Exacto. Y Biden no se puede distanciar de a quien él le debe todo. O sea, él sabe que la izquierda fue el que lo puso ahí, y él va, no importa que aquí esté la gasolina a $20 el galón, él no va a incrementar la producción. Él tiene su compromiso con el socialismo verde, claro. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Quería decir solamente un puntico, la memoria colectiva también se va reforzando por medio de museos, de exhibiciones de arte. O sea, es un constante. Si algunos de ustedes han ido al Museo del Holocausto en Washington, por ejemplo, muy bien hecho. O sea, nosotros los cubanos tenemos que tener eso en cada lugar donde había una cárcel de un preso político. Se tiene que ver un museo de la malversación para que vean todo lo que han saqueado, que Berti ha en eso entendido y ha hecho un gran trabajo. O sea que todo esto nunca puede decir, bueno, ya esos viejos ya no hablan más de eso. No. Hay que seguir y hay que seguir siempre. Eso es parte de la memoria colectiva, porque cuando uno no vive algo, la verdad, piensa que no es tan malo, y realmente hay que mantener todo eso fresco con todos los mecanismos posibles para que esa juventud que va viniendo, que no lo vivió, tenga lo más posible haberlo vivido. Entonces tienen que haber los mecanismos para estar reforzando, y no es una cuestión de bipartidismo, o sea, de diferentes partidos, diferente visión, no, porque para empezar, que eso también se me escapó, partidos antisistema no pueden competir en un modelo democrático. Por eso los nazis no pueden competir en Europa, me parece muy bien. Partidos antisistema tienen que ser ilegalizados, porque no son partidos per se, son maquinarias de guerra, la verdad, que cometieron crímenes atroces. Eso no pueden permitir. Es como que tú pongas la mafia, bueno, vamos a votar por Al Corleón y que vaya la mafia ahí de concejal. Eso no se permite, ¿no? Bueno, entonces es exactamente lo mismo. A Nick no lo quiero matar hasta. Es que, mira, ahí te das cuenta que el castrocomunismo no es el único que usa la inmigración como arma. O sea, la izquierda, ¿por qué ustedes creen que George Soros facilita y está financiando la movida de personas? ¿Por qué una de las cosas que él aboga es inmigración en masa a todos los partidos políticos que él le da dinero? Bueno, porque es que esa es una herramienta para destruir el concepto de nación, destruir el amor a la patria, destruir la familia, destruir la identidad que tiene la cohesión social. O sea, es como la antítesis del propósito de la memoria colectiva, ¿te das cuenta? Entonces, pues claro, porque su visión es funesta. Entonces, pero esto hay que tenerlo claro, hay que debatirlo.
Y nada, o sea, es una lucha por eso perenne. Museos, leyes, todo eso son herramientas, pero al final del día la ciudadanía tiene que tomar partida y estar activa en cosas, aunque pareciera que no van a dar dinero, que es un derroche de capital, está bien. Será un derroche de dinero que no produce ingresos, pero ¿sabes qué? Estás invirtiendo en la libertad del día de mañana, que eso no tiene precio. Sí, 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 sí. Sí, no, los negros también, los negros están... Es que los están insultando. Por tu vida los están insultando, le están diciendo, no, ustedes son bobos, no encuentran la licencia. Los están insultando. Es que cualquier persona que dice, pero ¿qué tú crees? Sí, 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 por eso. Jorge, te tenías una pregunta y se quedó en el tintero. Tiró un par de ideas, te la como así, te la tiro para atrás. Ayer yo vi una parte del programa de ayer y yo dije, ¿quién será el que estaba haciendo esa pregunta? Ahora sé que es Jorge. Claro. Claro.
No, eso es cierto. Con respecto a lo que dijo Jorge, mira, recuerdo, por ejemplo, un programa que tuvo Santiago Álvarez cuando estaba la Casa Bacardí, que todavía estaba antes de ser confiscada por la izquierda. Tenía programa, creo que Nick también participaba en eso, que esa es la idea. Y sí, sería genial si hubiera, o sea, una facilitación de eso para... Sí. Bueno, ahí en la biblioteca nada más que nos lo dan una vez al mes. El problema también está, como ustedes saben, por ejemplo, nosotros no recibimos fondos del gobierno ni de ningún tipo. Todos los que participan lo hacen ad honorem, todos tienen, Nick ha participado, o sea, todos tenemos nuestros trabajos, o sea, nos ganamos la vida. De aquí a noviembre, estamos hablando de aquí a noviembre, poniéndonos un libro. Pero mira, pero cuando me invitan, mira, ahí me llamaron de los medios para, quieren tener, que yo tenga un debate, no sé con quién todavía, sobre el diálogo con el castrismo, yo siempre digo, magnífico. ¿Por qué? Porque expone, o sea, la idea, el viernes voy a hablarle a unos jóvenes republicanos que vienen parlamentarios también jóvenes, pero ya me dijeron, no, pero los europeos tienen una visión de Cuba diferente. Y yo le digo, no importa, yo voy a hablarles a ellos de la realidad cubana. O sea, esas cosas uno hace y bueno, mira, Dios hace las cosas. Lo importante es que nosotros estamos aquí para quedarnos. En otras palabras, que esta lucha uno podrá estar, a veces el tiempo se permite más o menos, pero en todo momento estamos enfocados en lo mismo, en lo que escribimos, en todos los medios que nos movemos. Así que eso sí, el régimen no va a poder descansar nunca. Eso es una realidad. La nación cubana que vive libre no es la nación que colaboró, por ejemplo, con China, la diáspora china. El cubano sigue diciendo que tiene que haber libertad y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Eso, la geografía, si bien el castrismo lo ha utilizado para su beneficio, también ha sido su desgracia. ¿Okay? Y la idea de que pensó que nos podía lanzar aquí y que nos íbamos a olvidar de Cuba, todo lo contrario, todo lo contrario. La hija mía es una fanática de cosas de Cuba, nació aquí, ¿te das cuenta? Así que olvídate, la tienen de perder, eso es un hecho. Bueno, muchísimas gracias, Julio, fenomenal. No, gracias todo. A ustedes. Esto ha sido, hoy tu presentación ha sido el question and answer más largo que hemos tenido, así que muchísimas gracias, No, fenomenal gracias todo.